Américas Puebla y ex secretario de Economía y de Relaciones Exteriores de México. Doctor, como siempre, un gusto que nos acompañes aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, muy amable de tenerme en tu programa. Y bueno, me encontraste un poco informal el día de hoy, pero pues es un día tranquilo por acá y traigo aquí mi emblema de... Ya arrancando vacaciones prácticamente. A ver, doctor, déjame preguntarte, 2020, un año que nos va a quedar marcado por la pandemia, pero también por el declive económico mundial, por el desempleo. ¿Cuál sería tu balance para México y qué podríamos esperar? El balance para México es muy claro, Paco. El presidente de la República tomó la determinación que no iba a hacer nada por la pequeña y mediana empresa. Él habla mucho de la gran empresa, pero en realidad lo que ha hecho con un programa económico que no existe es desamparar a la pequeña y mediana empresa mexicana. Se le olvida al señor presidente de la República que prácticamente más de la mitad de la gente que está empleada, de los trabajadores, no de los empresarios, de los trabajadores que tienen este país, se encuentran trabajando en la pequeña y mediana empresa. Cuando el presidente abandonó a este sector empresarial, lo que hizo realmente fue crear las condiciones de un fuerte desempleo. El impacto lo vamos a sentir en un incremento en la informalidad, un incremento en muchísima gente que va a estar trabajando ahora en sector informal, en empresas que no van a estar registradas de ninguna manera. Y eso va a anular en gran medida lo que él está buscando en este momento con el incremento del salario mínimo, porque toda la gente que perdió su empleo en el sector formal, estamos hablando de que a pesar de la recuperación que se ha dado en el último trimestre, todavía estamos muy por abajo y probablemente vamos a tener una tasa de desempleo que, aunque no se genere en el numerito, sí se genera en el volumen de personas que han perdido sus empleos. Si observamos las estadísticas del Seguro Social, lo que encontramos nosotros es que hoy traemos alrededor de casi 3 millones de empleos perdidos. Gente que estaba en el sector informal, que aunque recupere un empleo, no lo hace en el sector formal, y para quien, por lo tanto, el salario mínimo, el ajuste que pueda hacer el presidente o el gobierno en el salario mínimo, no tiene sentido. Y lo que vamos a ver el año próximo, Paco, va a ser esta gente teniendo una precarización, es decir, una pérdida de ingreso, y van a estar trabajando en segmentos en los cuales no van a tener ni seguridad social, no van a tener tampoco ningún tipo de posibilidades de ir creando una pensión hacia el futuro, y esto va a llevar a cabo a un país que cada día se vuelve más informal, menos competitivo y con menos posibilidades de que la población en general se encuentre en mejores condiciones de vida. Esto me lleva a preguntarte, porque estamos hablando y te estás refiriendo al tema del desempleo terrible que nos está generando esta pandemia y también la crisis económica, pero vienen 3 temas polémicos, 2 de ellos ya es prácticamente un hecho, el otro todavía está en proceso, y me refiero al aumento a los salarios mínimos del 15% decretado desde anoche, el otro tema de los fideicomisos, la desaparición y con ello la afectación a muchísimos, y la otra, el tema de la subcontratación, o también conocido como el outsourcing, que está en proceso en una polémica terrible que va a generar, según creo, más desempleo. Mira, lo que pasa, el presidente de la República y probablemente la mayor parte del gabinete, por lo que estamos dándonos cuenta el día de hoy, no tiene una idea muy clara de que por decreto no se logran las cosas. Podemos decir que el salario mínimo, y presumirlo como se está haciendo en este momento, se incrementa 15%, y eso permite que la población que esté obteniendo salario mínimo haya obtenido un incremento del 15% de sus ingresos. Cuando observamos en el total de la población que tiene un empleo formal, porque recuerda, los que no tienen un empleo formal no están ni siquiera en salario mínimo, no tenemos idea cuánto ganen, quién les pague cuánto. Ajá. Pero este volumen de población que está en salario mínimo se estima que anda entre 700 y 800 mil, quizá 1 millón de personas. Si tú tienes una fuerza laboral de un poco más de 15 millones de personas en el sector formal,
quiere decir que prácticamente, voy a redondear al millón, que se me hace muy alto, ese millón de personas que se verían beneficiadas no representa más que un 8% del total de quienes están teniendo un empleo formal en México. El problema de esto es que cuando tú haces eso, encareces la mano de obra, encareces por lo tanto las posibilidades de empleo, presionas para que haya un incremento salarial fuerte en los otros rangos de salario. El gran problema es que la productividad no se está dando, el gobierno no tiene ningún programa de apoyo y respaldo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajadores tienen, y lo que vas a encontrar tú es que al encarecerle el costo, no tener un programa para resolver la crisis que ha generado la pandemia, vamos a ver desaparecer, yo no sé si, como dice Coparmex, 700,000 empresas, pero ciertamente vas a ver una gran cantidad, yo la pondría fácilmente en 100,000 empresas. Cuando tú hablas de que 100,000 empresas, cada una de ellas tiene en promedio 5 trabajadores, estás hablando de echar a la calle a 500,000 personas. El presidente, el gabinete habla mucho de los empresarios, pero lo que no se da cuenta es que hay trabajadores en esas empresas que al cerrar quedan fuera de su empleo. Entonces, qué bueno que estemos ahora en el lugar 76, si lo que nos interesa es un ranking, estamos en el lugar 76 de salarios mínimos del mundo, pero si nada más estás tú favoreciendo a un sector muy limitado de la población y estás perjudicando a 500,000 personas o más que van a perder su empleo, no tiene mucho sentido lo que estamos platicando. Caray. Hay otro tema que también está en la polémica y es esta iniciativa de reformas a la ley del Banco de México. Han hablado de lavado de dinero, de que se viola la autonomía del banco, pero quisiera conocer tu punto de vista, ¿qué repercusiones podría tener estas reformas? Lo primero es que efectivamente se viola la autonomía, Paco, porque lo que está ocurriendo es obligas por ley al Banco de México a comprar los dólares excedentes en el mercado. Es decir, le limitas su autonomía para decidir qué debe hacer en términos de política de adquisición de divisas y, por lo tanto, política monetaria en el país. Eso es anticonstitucional. Si se llegara a aprobar la ley como está en este momento definida, lo que ocurriría es que el Banco de México, con toda certidumbre, haría una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de una demanda constitucional porque está infringiendo la Constitución, la autonomía del Banco de México para decidir lo que quiere hacer. Entonces, sí hay un problema de autonomía del Banco de México. El segundo punto importante es, si me obligas a mí a comprar, me quitas la posibilidad de que yo maneje la política monetaria y financiera, y con esto puedes provocar que yo esté obligado a comprar, a expandir la base monetaria en México, y esto va a provocar inflación en el país. Al provocar inflación, lo que yo estaba diseñado para hacer, que no hubiera inflación, me estás llevando a lo contrario y por lo tanto vas en perjuicio de toda la población de México. Y el tercero es, si me obligas a comprar dólares cuya proveniencia yo no puedo determinar, me estás obligando a que quien quiera hacer lavado de dinero, colocar los dólares en el mercado, yo estoy obligado a comprarlos. Al llevarlos a mis reservas, el impacto que va a tener esto es que ensucia la reserva y va en contra de acuerdos internacionales, contra el tráfico de dinero, pero también contra la lucha al narcotráfico y a la delincuencia organizada en términos de lavado de dinero. Por lo tanto, me llevas en contra de lo que es acuerdos internacionales que como país yo he firmado y como Banco de México yo estoy obligado a seguir. Con ello, me vas a convertir en el sector financiero internacional en un paria, y esto va a encarecer el costo de hacer negocios en México, el costo de hacer transferencias de recursos para cuestiones legales legítimas, y por lo mismo va a afectar la potencialidad de crecimiento, de inversión y de desarrollo del país en el futuro.
Incertidumbre, eso es lo que genera. Doctor, como siempre, un gusto que platiques con nosotros. Hay mucho tema y mucha tela de dónde cortar. Si me lo permites, te puedo convocar a inicios de año para una conversación un poco más larga y a fondo de este tema. Encantado, porque además para entonces tendremos al presidente Biden casi entrando ahí en poder y Así es. eso va a cambiar toda la relación con México. Perfecto. Y te agradezco y a través tuyo le deseo a todo tu auditorio, a toda tu audiencia, felices fiestas navideñas y un gran año, ojalá, 2021. Igualmente para ti, doctor. Un gusto. Hasta luego.